Buenas noches, mis hermanos y amigos. En el Salmo 1, quiero empezar leyéndoles desde el verso 1. Salmo 1, verso 1. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Vean? Inicia el libro de los Salmos con bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es importante en el Señor tener siempre, primero, un buen amigo que esté con nosotros en las buenas y en las malas. No es fácil encontrar un buen amigo. No es fácil, porque los amigos muchas veces fallan, pero otras veces traicionan. Y eso sí que es duro y difícil. Pero un buen amigo es aquel que siempre llega cuando otros se han ido. Y un buen amigo es aquel que nos aconseja, que nos dice, aunque no nos gusta, nos dice la verdad. Ese es un buen amigo y un buen consejero. Como cristianos, siempre debemos buscar un buen consejero. Sí, puede ser nuestro pastor, puede ser un hermano, una hermana, pero debemos saber quién nos va a ayudar siempre con un buen consejo. Por eso aquí la Escritura nos dice, bienaventurado, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, Dios mío, cuántos malos ejemplos estamos viendo hoy día. Hay cristianos pidiendo consejos a personas equivocadas. Sí, aún he escuchado, porque me lo han dicho, cristianos que están siendo aconsejados por personas que no son cristianas. No puede ser. Pero me dijo una persona, yo creo más en las personas que no conocen a Cristo que en los que conocen a Cristo. No entiendo eso. Le contesté, no lo entiendo. Pero busque realmente el consejo de un hermano en Cristo. Y si es su pastor, mejor. Pero no está pasando eso. Porque mis amigos y hermanos, sí, queremos un buen consejo. No vamos a acudir al adúltero porque va a justificar nuestro adulterio. No vamos a acudir al fornicario porque va a justificar nuestra fornicación. No vamos a acudir a un mentiroso porque el mentiroso va a justificar nuestras mentiras. Así es. No vamos a acudir al chismoso porque el chismoso va a justificar nuestros chismes. Y así por el estilo. Sí. Muchas personas, hermanos en la fe, cuando vienen a pedirme un consejo, siempre trato de dárselos según la palabra de Dios, lo que el Señor dice. Pero tanto y cuanto a veces no les gusta la contestación o la respuesta que le doy a su problema. Y van y buscan otra opinión, otro consejero que les justifica lo malo que están haciendo y se sienten a gusto con él o con ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. Eso nos dice la Escritura. Miren, en Lucas, Evangelio de Lucas,
capítulo 6 de Lucas. Voy a leer aquí, mis hermanos, Lucas 6, el verso 39. Dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Eso dice el Señor, mis hermanos. No es quien les habla, es la palabra de Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El Señor Jesús dice aquí, ambos caerán en el hoyo. Por eso, al momento de buscar un consejero, sea uno que realmente se nutra de la palabra de Dios, que sea uno que lo guíe con la palabra de Dios y no por simple opinión humana, aun siendo psicólogo o psiquiatra. Pero tiene usted que saber que la palabra del Señor es la única que tiene poder para bendecir y para guiarlo a usted y a cualquiera. En Proverbios, capítulo 12 de Proverbios, voy a leer aquí el verso 5. Proverbios 12, 5. La palabra del Señor nos dice así: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Engaño. ¿No? Debemos escoger quién es nuestro consejero, quién es nuestra consejera, quién en verdad nos puede ayudar. Debemos, hermanos en la fe, saber en quién podemos depositar nuestra confianza de que vamos a recibir un consejo pleno de la palabra de Dios. Vamos ahora, o regresemos al libro de los Salmos. El Salmo 119, el más extenso de la Escritura. Salmo 119. Voy a leer aquí el verso 105. Salmo 119, verso 105. Así nos dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la persona que lo aconseje, hermano, hermana, sea con la palabra de Dios. Y cuando vamos a recibir un consejo guiado en la palabra de Dios, debemos ir, nos guste o no nos guste, debemos tomar el consejo que nos da la palabra de Dios. Reitero, hay muchos cristianos que no les gusta lo que la palabra de Dios dice. Y como aquel enfermo que está buscando una opinión del médico que le diga lo que él tiene, pero no cree lo que tiene, de la misma manera hay cristianos buscando consejeros que le digan que lo que está haciendo está bien, cuando la palabra de Dios le dice que está mal. Eso dice, hermano, es la enseñanza escritural y debemos respetar y ser guiados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice aquí, es lámpara a nuestros pies. Es la que nos guía, lumbrera a mi camino. Es la que va alumbrando, hermanos míos, por dónde voy. Pero sin la palabra estaremos perdidos. Sí, podemos recibir un buen consejo, entre comillas, de una persona no cristiana o de un cristiano que anda en malos pasos. Pero como el Señor Jesús dice, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo, tarde o temprano. Dios quiere que usted busque esa lámpara, esa luz. Y hermano, hermana, si usted está siendo afligido, afligida, está pasando por momentos duros y difíciles, o ha caído en algún pecado, busque ayuda, pero ayuda verdadera. Busque un pastor o un cristiano o una cristiana que sea ferviente, pero ferviente creyente, que ame a Cristo, que ame al Señor. Y pídale ayuda, pídale consejo, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
Nuevamente vamos a Proverbios, capítulo 19 del libro de Proverbios. Leo aquí los versos 20 y 21. Proverbios 19, 20 y 21. Así nos dice la palabra del Señor. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo del Señor permanecerá. Sí. ¿A quién usted está acudiendo en el consejo? Mis hermanos. Mis hermanos, ¿a quién? ¿A quién? ¿No? Fui testigo de un caso ya hace algunos años de una hermana que tenía problemas con su esposo. Hermana cristiana, ¿eh? El esposo cristiano. Pero tenían disputas en la familia, problemas que pasan, especialmente cuando son recién casados, dificultades. La hermana fue a pedir consejo de una amiga no cristiana. Una amiga no cristiana que se había divorciado, es decir, de una mujer divorciada. Ella fue a pedirle consejo a esta mujer divorciada. La mujer divorciada, ¿no?, le dijo, no, eso no se va a solucionar. Tú sepárate, deja ese hombre te va a hacer la vida peor. Así la aconsejó. Hasta que finalmente logró su propósito. Se divorció la joven con una niña de 3 años. Se divorció. Ella fue y dijo, no, yo quiero el divorcio. Y él hasta le rogó que no, pero ella le pidió el divorcio. Se divorció. Pasaron 2 años. 2 años. Él, el joven, la seguía buscando. Hasta que finalmente la amiga que se había divorciado encontró otro hombre, pues se volvió a casar, la que le había dado el mal consejo. Entonces le dice, pero tú te volviste a casar. Me decías que los hombres eran lo peor. Dice, hay otra nueva oportunidad que se da en la vida. Y ella ahora recién buscó a su pastor, a quien no había querido escuchar. No le alargo el asunto. Gracias al Señor, volvió a su casa, a su hogar, volvió con su niña. Se había divorciado, se volvió a casar. Es que los malos consejeros son ciegos, guías de ciegos, y ambos caen en el hoyo. Por eso, en el momento de que usted pida un consejo, pídalos en el Señor. En el Señor. No lo pida a una persona que usted sabe que está mal con el Señor, que usted sabe que está mal con Jesucristo. No le pida a él. Y peor a un no cristiano, no se lo pida a él. Busque cristianos. En Hechos, capítulo 20. Voy a leer aquí de Hechos 20, versos 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Así nos dice el Señor. Por tanto, decía el apóstol Pablo, ¿no? Por tanto, fíjense, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo decía, yo les he hablado a todos del evangelio, a todos. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, que es su palabra. Todo el consejo de Dios. Así que, hermano, hermana, cuando quiera una ayuda, busque un consejero que le hable según el consejo de Dios. No busque una opinión humana, busque una opinión santa, divina, de un hombre o de una mujer que le abra la palabra de Dios. Así usted va a tomar
lámpara a sus pies y sabrá por dónde caminar, porque ese consejero lo guiará el Señor. De manera que, si quiere buscar ayuda, búscala en el Señor. Él es el admirable consejero. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.